Listo. Muy buenos días, maestra y compañeras de exposición. Nosotros vamos a hablar un poco sobre la alergia al trigo y su relación con el sistema inmune. Vamos a tocar varios puntos, comenzando por explicar qué es el trigo, su origen, características del trigo, qué es una alergia alimentaria, signos y síntomas de alergias del trigo, diagnóstico, diferencia entre alergias del trigo y una enfermedad celiaca y una breve conclusión de toda esta información. Nuestro equipo está conformado por Adriana, Abigail, Jessie, Pilar y yo, Scarlett. Y bueno, voy a empezar hablando un poquito sobre qué es el trigo. El trigo pertenece a una familia de gramíneas, que gramínea se refiere a una familia de plantas de tallo cilíndrico, hueco, hojas alternas que abrazan al tallo, flores agrupadas y un grano seco cubierto por escamas de flor. Siendo la variedad más cultivada Triticum durum, el trigo harinero llamado Astebium es el cereal panificable más cultivado en el mundo. La siguiente, por favor. El origen. El origen es una planta que no perenne, que perenne se refiere a que dura siempre o mucho tiempo, que pertenece a la familia de gramíneas y se produce un conjunto de frutos modificados que se fusionan con una sola semilla en una espiga terminal y puede ser silvestre o cultivada. Su origen data de la civilización mesopotámica entre los valles de los ríos Tigris y Éufrates en el Medio Oriente. Fueron los egipcios quienes descubrieron la fermentación del trigo y lo utilizaron para la elaboración de los alimentos. A partir de la revolución neolítica en Oriente Próximo, el trigo comenzó a cultivarse, convirtiéndose en uno de los alimentos básicos. La mayor parte de alimentos se hacen a partir del trigo y contribuyen entre el 10 y el 20% de la toma calórica diaria. Existen dos tipos de harina. El tipo A o panificable con 3 grados de calidad, que vendría siendo estándar, fina y extra fina. Y el tipo B o sémolas no panificables, en donde se incluyen las harinas para elaborar pastas y macarrones. Las características de la plántula es la raíz, que suelen alcanzar más de 1 metro de profundidad, el tallo, que es hueco, las hojas, que son cintiformes, inflorencia, que cada espiga presenta 9 flores, flor, que consta de un pistilo y 3 estambres, y el fruto, que es una cariopsis, que cariopsis viene siendo un fruto simple, seco, de semilla única y de completa unidad a la pared del fruto. En el pericampo soldado al tegmento seminal, que el tegmento seminal vendría siendo la capa que rodea la semilla. Perdón, ya estoy hablando y no tenía el micrófono abierto. Perdón. Continuamos con haciendo referencia a lo que es una alergia alimentaria y es una reacción del sistema inmunitario que ocurre después de haber ingerido algún alimento, o sea, puede ser cualquier alimento. Puede ser una reacción con un signo y síntoma en donde puede haber problemas digestivos, urticaria, inflamación de las vías respiratorias. En algunos casos, esta alergia puede llegar a ocasionar síntomas graves y a esto se le llama anafilaxia. Algunos signos y síntomas de esta alergia alimentaria, volviendo otra vez a comentarlos, es un hormigueo o picor en la boca, urticaria, comezón o eczema. Un eczema es un problema en la piel, ¿sí? En donde la piel se escorea, o sea, elimina ciertas partes. Hinchazón de los labios, la cara, la lengua y la garganta, o de otras partes del cuerpo, o sea, puede tener hinchazón en diferentes partes y así ser un signo característico de una alergia. Puede tener también una congestión nasal, dolor abdominal, diarrea, náuseas, algún problema de algún desmayo o vómito.
El trigo es uno de los 8 alergenos alimentarios que son mediados por el IgE, perdón, que es uno de los más comunes. O sea, el trigo es uno de los alimentos con mayor grado de alergia a nivel mundial. La alergia al trigo afecta entre el 0,5 y el 9% de la población. La respuesta clínica a la sensibilización del trigo varía en función de la forma de exposición y la respuesta inmune provocada. Perdón, aquí no es precisamente el trigo el que sea uno de los mayores alergenos, sino es mediado por el IgE, que ese es el que nos da la respuesta inmune más fuerte. La alergia al trigo se produce por un desequilibrio entre una reacción alérgica y los mecanismos de tolerancia. La alergia puede ser constituida por una reacción de hipersensibilidad al alimento o una alergia del mismo. Y la reacción se origina mediante un mecanismo inmunológico que es mediada por las inmunoglobulinas E y inmunocomplejos o una respuesta inmune celular. La que sigue, por favor. Cuando una persona es alérgica al trigo y lo ingiere, su cuerpo va a reaccionar a las proteínas que lo contienen tomándolo como invasores. El sistema inmune va a entrar para combatirlo y va a causar una reacción alérgica. La alergia es más frecuente en niños que en adultos, pero a pesar de cómo van pasando los años, puede mejorar esa alergia. O sea, se puede eliminar. La que sigue, por favor. Y existen diversos signos y síntomas para la alergia. Al ingerirlo, su cuerpo va a liberar histamina, que va a causar los siguientes síntomas: resuelo o respiración silbante, que es causada cuando el aire se desplaza a través de los conductos estrechos de los pulmones, dificultades para respirar, tos, ronquera, opresión de garganta, dolor abdominal, vómitos, diarrea, ojos hinchados, urticaria, granos rojos, inflamación o hasta desmayos. Hola, buenos días. Mi nombre es Jessica Viridiana y yo les voy a hablar acerca de la respuesta inmune ante la alergia al trigo. Bueno, pues esta respuesta inmune está formada por 2 fases. La primera es de sensibilización y la segunda es una fase efectora. Pues al consumir alimentos que contienen trigo, se introduce el paso de este a lo largo de la mucosa intestinal, lo que origina que las células presentadoras de antígeno muestren los fragmentos del trigo como una presentación a los antígenos. Estos componentes son reconocidos como alérgenos por los linfocitos T, que forman parte de nuestro sistema inmunológico y que reaccionan ante diferentes sustancias alergénicas, lo que provoca su activación con predominio de respuesta inmune en células T helper 2 efectoras. La siguiente, por favor. Bueno, pues como consecuencia se origina una cooperación entre linfocitos T y B que inducen a la síntesis de interleucinas tipo E, también conocidas como anticuerpos específicos para el trigo y produciendo activación de los eosinófilos. Posteriormente, se fijan las IgE específicas a los mastocitos de los órganos diana, que son piel, bronquios, intestino delgado, etc. La siguiente. Gracias. A continuación viene la fase efectora en la respuesta inmune. Esto sucede cuando el alérgeno interacciona con las IgE que están unidas al receptor de la célula del mastocito, permitiendo la liberación de mediadores como histamina, factor activador de plaquetas, serotonina, proteasas neutras, heparina, ácido hialurónico, entre otros, que son los responsables de los síntomas de la alergia. Es por esto que se recomiendan antihistamínicos para bloquear la liberación de la histamina y porque impiden que ésta genere su efecto propio. Bueno, pues así es como finaliza este proceso de respuesta inmune. A continuación, mi compañera Adriana. Buenos días. Para finalizar, el diagnóstico nos dice que hay pruebas disponibles actuales que incluyen la detección de inmunoglobulinas E específicas del trigo sérica. También hay pruebas de punción cutánea, pruebas de exposición oral al alérgeno, y los adultos son menos propensos que los niños para presentar síntomas típicos de la alergia al trigo tras la ingesta de gluten.
Después tenemos que, ¿cuál es la diferencia de la alergia al trigo y la enfermedad celíaca? Nos dice que en la enfermedad celíaca no se produce ningún tipo de reacción alérgica. Lo que ocurre en esta enfermedad es que existe una respuesta diferente en el sistema inmune que afecta al interior de los intestinos, lo que provoca problemas en la absorción de los nutrientes. Mientras que en las personas con alergia al trigo suelen poder comer otros cereales y las personas con enfermedad celíaca no pueden comer ningún tipo de alimento que contenga gluten. Entonces, la diferencia es que la alergia al trigo se puede comer a lo mejor dependiendo de la presentación, y en la celíaca no se puede comer ninguna presentación porque afecta en la absorción. Como conclusión, tenemos que los trastornos relacionados con el gluten son patologías cada vez más frecuentes que afectan actualmente a nuestra sociedad y presentan una elevada prevalencia. El tratamiento común de estas patologías consiste en la exclusión de los alimentos que contengan gluten de la dieta. Esta dieta debe ser estricta por las consecuencias derivadas de la activación del sistema inmune y de los mecanismos relacionados con la alergia que pueden originar complicaciones. Entonces, lo mejor es quitar el gluten de la dieta. Y finalmente, las referencias. Y esto es todo de nuestra parte. Muchas gracias.